Iniciamos un nuevo capítulo de Alpampán aquí por elmostrador.cl. Varios temas que vamos a estar conversando, como siempre les adelanto lo que tendremos en el segundo bloque. Vamos a estar conversando desde Estados Unidos con un gran analista. Él es analista político, está radicado en Washington, ganador de varios premios de excelencia periodística, Gustave Alecret. Vamos a estar hablando de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos en estas horas a propósito de los dos asesinatos a manos de este grupo antimigración ICE y la caída de uno de sus referentes, ¿no? El zar del movimiento ICE o del grupo más bien ICE, Gregory Bobino, a partir de la brutalidad con que han actuado al margen de la ley. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de Trump, de cuál hay algunas opiniones respecto de lo que ha sido también su estado de salud. Hay que observar aquello y una baja también en las encuestas, pero no solo eso, sino que otros elementos relacionados con lo que está pasando en Estados Unidos y la posibilidad de que esto pueda seguir escalando y a nivel internacional. Algunos incluso no descartan que una tercera guerra mundial pudiera desatarse. Vamos a estar con eso, pero también nos queremos concentrar a esta hora en política interna. El viaje de José Antonio Kast a Centroamérica, su encuentro con Lula en Panamá, la foto con Lula, pero también el viaje que va a hacer finalmente a El Salvador, va a estar reuniéndose con Nayib Bukele este viernes. De eso, del futuro de las izquierdas, estamos conversando y vamos a conversar a esta hora con Marcelo Mella, analista político, director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago. Marcelo, como siempre, un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Hola Mirna, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias. Marcelo, vamos con este tour, digamos, que ha hecho, o esta gira que ha hecho el presidente electo. Es muy habitual que los presidentes electos viajen, ¿no es cierto?, en el periodo en que todavía no han asumido. ¿Cómo evalúas tú esto y particularmente lo que va a ser el encuentro con Nayib Bukele? Bueno, yo creo que tiene que ver con dos situaciones que son relevantes para la futura administración de José Antonio Kast. Lo primero es que en la región existe hoy día una cantidad de gobiernos de derecha que es importante y por lo tanto las señales de que es un liderazgo eh, de cierta relevancia, de cierto peso a nivel regional, es una señal política que el presidente electo ha estimado relevante dar antes de asumir el 11 de marzo. Lo segundo es que creo que tiene que tener bastante cuidado porque yo entiendo que este viaje también genera una señal importante para los sectores del futuro oficialismo, que es muy heterogéneo, Mirna. Va Ujú. desde personas vinculadas al centro, como la ministra Rincón, gente que está ligada a demócratas, amarillos, y personas que son derechamente de una posición más radical de derecha, eh, reunidos en partidos como el Libertario o partidos ultraconservadores como el Partido Social Cristiano. Entonces, es un espacio político tan heterogéneo que la verdad es que todo hace pensar que el presidente está en la lógica de dar señales para no tener Ujú. pérdidas tempranas. Ya se ha visto que Johannes Kaiser ha tenido declaraciones un poquito agridulces respecto al gobierno, del futuro gobierno, y por lo tanto creo que esa señal de ir a El Salvador, de ir a ver el muro de República Dominicana, mira, creo que realmente el único punto importante del viaje del presidente es la conferencia en Panamá, porque desde el punto de vista del aprendizaje y la experiencia importante a nivel internacional, no me parece que sea replicable un muro que divide a República Dominicana con Haití, que tiene características geográficas y también de integración que son totalmente distintas a una frontera que funciona efectivamente en Chile. Entonces, me parece que es poco lo que puede aplicar acá. Ayer la ministra de Seguridad decía, no se trata de cortar y pegar. Es cierto eso. Lo que pasa es que en las dos experiencias que él va a visitar,
tiene poco de dónde sacar. La mega cárcel en El Salvador es una experiencia que realmente es trambótica para la realidad chilena. Aquí el presidente Kast tendrá que tomar decisiones, o igual que Boric, se dedica a hacer, entregar señales, hacer gestos performáticos, o bien se dedica a resolver los problemas que tenemos. Y en esa segunda clave, me parece que el viaje a República Dominicana y el viaje a El Salvador es una pérdida de tiempo. Entonces, creo que sí es importante la conferencia en Panamá, porque iba a conversar con otros jefes de Estado y va a tocar problemas que son de larga data en América Latina, como es la falta de integración regional. Me parece que es importante que eso lo haga el presidente cuanto antes mejor, pero los otros dos visitas me parece que es el mismo efectismo que se le criticaba a Gabriel Boric al inicio de su mandato cuando asumió el año 2022. Ya, lo que pasa es que aquí hay varios temas, como dices tú. Por ejemplo, te pregunto, ¿tú crees que esa fotografía de Nayib Bukele con Cast podría envejecer mal? Te lo pregunto porque en el pasado otros se fotografiaron con Chávez o con Bolsonaro. Y mira cómo terminaron ambos. Lo que pasa es que está condenado a envejecer mal las fotografías con líderes radicales. El autoritarismo es débil en el largo plazo y lo estamos viendo con Donald Trump. Entonces, si el presidente opta por fotos con Milei con la motosierra, con Bukele en la cárcel Secot o con otro líder radical, ahora en marzo hay una conferencia, entiendo, febrero, de la ultraderecha acá en Santiago. Si el tenor del gobierno del presidente Kass va a ser vincularse a líderes radicales, claramente eso tiene en largo plazo, tiene mal pronóstico. Ahora, estamos viviendo en Chile un estado de ánimo como sociedad, donde se buscan las soluciones rápidas y radicales. Entonces puede que tenga algún nivel de beneficio en el corto plazo, pero estoy Ujú. convencido que en el largo plazo no envejece bien. Perfecto. Vamos al gabinete. ¿Cómo describirías este gabinete? Se ha hablado mucho en estos días. Te agrego solamente un último elemento. Se decía que las subsecretarías iban a compensar la falta de presencia de partidos en los ministerios, pero resulta que ahora nos enteramos que también hay una baja participación de partidos políticos. Pero en general, partamos por lo general. ¿Cómo ves al gabinete? ¿Qué características tiene? Si tuvieras que describirlo Sí, con sí. tres conceptos, ¿qué sería para Mira, ti? no sé si con tres conceptos, pero mira, lo primero que diría es que se trata de un gabinete que es totalmente consistente con el carácter gremialista de José Antonio Kast. El gremialismo es una forma de entender la política donde el centro de la toma de decisiones, el centro del poder, está en las organizaciones intermedias, no en los partidos. Y esto se ha reflejado claramente, digamos, en la conformación del gabinete. Los partidos no ocupan un rol predominante y yo creo que además de la condición de líder gremialista de CAS, lo que explica la arquitectura del gabinete actual designado es Ujú. que el presidente CAS tiene que, de alguna manera, evadir las diferencias que no va a poder administrar ni resolver desde el punto de vista ideológico en la derecha. Nosotros sabemos que el problema de las divisiones internas a la derecha es un problema de larguísima data. Uno podría decir casi que estructural el problema de las divisiones al interior de ese espacio político. Creo que el presidente ha Ujú. optado por poner una gran cantidad de ministros independientes, eh, jugando a que eso disminuya las tensiones dentro de su propio espacio. Ahora, yo creo que es una apuesta arriesgadísima porque evidentemente la composición del Congreso es una composición de partidos y por lo tanto el costo que tiene este diseño es que pone bajo un signo de interrogación cuál va a ser la efectividad de este gabinete, no solamente frente a los medios, no solamente por el nivel de experiencia o inexperiencia, no solamente por el grado de radicalidad que pudiera tener o no en ciertos ministerios, sino por la efectividad en el Congreso. Gente que es desconocida para los políticos profesionales y que en algunos casos han tenido palabras
muy indecorosa con el mundo político. Creo que van a tener que asumir costos, por lo menos durante este primer año, que eventualmente podría traducirse en una falta de efectividad legislativa, lo que no tiene ninguna congruencia con el concepto de gobierno de emergencia que ha tratado de instalar el Partido Republicano y el liderazgo de José Antonio Kast. Ahora, internamente, el gabinete tiene como tres partes. Yo creo que hay un centro político o un centro de gobierno integrado por Alvarado, el ministro del Interior, García Rubinot, la secretaria, y Hacienda con Quirós, que son realmente el centro de gobierno, el núcleo del gobierno. Creo que en los tres casos se trata de personas con buen nivel de experiencia en lo público y que, a mi juicio, eh, son la mayor garantía de que el gabinete en esa parte funcione. ¿Mm? Ahora, hay una... Perdona, ¿por Sí, qué dices dime. Quirós? Quirós no tiene experiencia en lo público, que yo sepa. No, pero es un economista que tiene trayectoria. Si bien es cierto, es un hombre que ha hecho su carrera más cercano al ámbito de la microeconomía. Es un economista reconocido y suficientemente competente como para que Ujú. no tenga problemas de validación técnica, digo, al momento de presentar propuestas. Probablemente haya críticas por situaciones Mm. que le ha tocado participar y que lo involucran con conflictos de interés y problemas de corrupción, pero creo que eso lo va a poder manejar. Creo que estos Ya, tres nombres son nombres, ya. por decirlo de alguna manera, en chileno carreteados. Son gente que tiene experiencia. Si no, tienes razón, Quirós no tiene una trayectoria larga en lo público, pero sí Mm. le ha tocado interactuar con el Estado, con distintos gobiernos, y un economista que tiene experiencia, al igual que los otros dos ministros que te comento. Una segunda parte del gabinete, a mí me Ya. parece que es consecuencia, Mirna, de la exclusión de los libertarios, particularmente el caso de Defensa y Justicia, con Fernando Barro y Fernando Rabat, dos ex abogados de Pinochet. Me parece que están puestos ahí en gran medida, no son personas que tengan gran experiencia en lo público tampoco, pero están puestos ahí como escudos protectores del gobierno frente a cuestionamientos de la derecha más radical ligada al mundo militar. Creo que esa es la función de escudo protector en el gabinete para los nacional libertarios que no se integraron formalmente a este primer gabinete. Y lo tercero, creo que es el Triángulo de las Bermudas, la zona de mayor riesgo del gabinete, que es un conjunto de ministerios con personas que, por distintas razones, ofrecen, yo creo, grandes dudas de su desempeño. Ahí pongo a la ministra de Educación, María Paz Arzola, una independiente con trayectoria en centro de estudio, pero que en este caso sí tiene poca validación y poca experiencia. En segundo lugar pongo a Iván Poduje en Ujú. vivienda y urbanismo, que ha tenido una trayectoria como eh, voz en las redes sociales muy destemplada. Yo creo que quienes nos acordamos de Poduje hace 10 años atrás, se nos hace irreconocible la evolución posterior de este señor en redes sociales, en programas de televisión, donde fue reconocido por su Mm. virulencia, por sus ataques, por su crítica destemplada. Eh, También creo que en ese mismo tenor, Jaime Campos en Agricultura es un Ya. ministro que plantea la interrogación de si va a ser pertinente, porque Jaime Campos en tiempos ya de la nueva mayoría era un político muy deslenguado y creo que ahora puede cometer errores tan grandes como para convertir situaciones normales en un problema para el gobierno. Mm. Fíjate que creo que Judith Marín y Francisco Unturraga son también ministerios complejos. En el caso de Marín, porque en el inicio tiene grandes críticas precisamente de organizaciones que están vinculadas al Ministerio de la Mujer y a Equidad de Género. Y en el caso de Undurraga, porque tiene nada o muy poca habilitación en el ámbito de la cultura y las artes como ministro del área. Entonces creo que ahí el gobierno va a tener que pasar el test
del Claro. desempeño de estos cuatro o cinco ministros que, aparte de experiencia, podrían tener un fuerte enfrentamiento con los actores del sector. Ahí yo creo que está la apuesta arriesgada de Kast y vamos a ver Perfecto. desde marzo cómo se desenvuelve eso. Marcelo, y la vocera que ya partió metiendo las patas, como se dice. Mira, yo creo que en el caso de la vocera, que tiene el problema de la falta de experiencia, Ujú. va a haber que cuidarla si quiere que casque dure, porque efectivamente tiene el problema de la falta de experiencia. Y recuerdo que se le criticaba a la ministra Vallejo que no aparecía en todas las situaciones complejas, que en algunas crisis del gobierno ella tomó un segundo lugar y optó por darle tiempo a la vocería para no tener costos para la vocería y para ella en particular. Creo que la ministra Sadini va a tener que tener una estrategia similar, porque si sale a responder en los primeros meses, inmediatamente a los conflictos que se vayan generando, creo que tiene una posibilidad amplia de cometer errores. Esto de la ministra de Seguridad lo generó ella, porque podría haber respondido, se me ocurren mil maneras de Sí, responder la claro. pregunta de la periodista, que no sea decir, mira, las conversaciones ocurrieron hace mucho tiempo y con eso deja dando bote y comprometido al Claro. gobierno y al mismo CAS. Entonces, creo que va a tener que ir de menos a más, de menor exposición a mayor exposición. Si quiere enfrentar la vocería como Ujú. Vidal o como Vallejo, que son personas con carrete, con experiencia, creo que va a tener que aguantar una gran cantidad de efectos no deseados de la vocería, porque se ve que es una mujer que, no digo que sea incompetente, puede ser una mujer muy inteligente, muy competente, pero experiencia en esto no tiene. Claro, es que lo que pasa es que hay una apuesta ahí de Cast, uno entiende, de darle espacio a un nuevo tipo de liderazgo que conecte con una parte de la juventud, ¿verdad? Así es. Que no necesariamente tiene formación política, se nota que no la tiene, digamos, cosa de escucharla, pero es súper arriesgado porque el cargo de vocería no es simplemente alguien que habla de corrido y no se equivoca. Tiene que ver también con capacidad de aquilatar y de ser finalmente un escudo protector también del presidente. A menos que Sí. el presidente opte por varias vocerías, pero tomando en cuenta la independencia de todos los, que prácticamente todos los ministros, eso es más arriesgado todavía. No, yo creo que va a haber un modelo de varias vocerías. Yo creo que va a estar dividida entre Sedini, Interior, Hacienda y CGO. Creo que tiene que ser así. De lo contrario, el nivel de exposición de Sedini, digo, SECPRES, con García Sí. Rubinot, eh, Ujú. creo que va a tener que ser más colectivo, por lo menos el primer tiempo, porque de lo contrario, seguramente vamos a quedar sin ministra vocera durante el año. Perfecto. Vamos al tema de las izquierdas, ¿ah? A ver, ha habido roces, persisten con el Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista, con un detonante, pero que en realidad es parte de un tema, desde mi punto de vista, que lo que está mostrando es algo mucho más de fondo a propósito de la ley Naim Retamal. Pero, Sí. ¿cuántas izquierdas ves tú? Yo veo básicamente dos izquierdas. Y en el fondo, no creo que sea la diferencia, Mirna, tan ideológica. Lo que yo creo que es la diferencia es más bien táctica. Táctica respecto de cómo se asumen los costos de, el gobierno de Gabriel Boric. El gobierno de Boric sale con un 30 y algo por ciento, eh, y hay en un oficialismo no integrado, como el de socialismo democrático con la dignidad, hay deslealtades que son naturales de esta falta de integración. Entonces hoy día, a la hora de poner el pecho para asumir los costos de haber sido gobierno, el cálculo es distinto. Tú tienes un espacio político, socialismo democrático, que no va a asumir costos o va a buscar asumir los menos costos posibles.
y el Partido Comunista y Frente Amplio, que por la proximidad con el proyecto del presidente Boric, no le queda otra que asumir. Eso también determina distintos tipos de oposición, por lo menos en el inicio. Una oposición que puede ser un poco más confrontacional y una segunda oposición que eventualmente para algunos temas podría incluso colaborar con el gobierno. Entonces, creo que acá no hay diferencias ideológicas de fondo. Entonces, depende mucho de que la cooperación de las distintas oposiciones sea posible de menos a más también. Porque hoy día claramente los incentivos están para construir dos espacios políticos con caminos distintos. Pero en el mediano plazo y en el largo plazo es evidente que las izquierdas no tienen ninguna posibilidad de recuperar una mayoría política y electoral para ellos si no es con unidad o al menos con coordinación evidente. Hoy día yo creo que eso está por construirse y yo creo que el camino de las izquierdas va a ser un camino lento, de ensayo y error o de avance y retroceso, porque los procesos de construcción o reconstrucción de una coalición en forma son muy distintos a levantar un candidato único. Levantar un candidato único no equivale a tener un bloque coherente, unificado. Y ese camino yo creo que lo va a tener que caminar, digamos, una cierta travesía en el desierto Ujú. de la izquierda para llegar a la próxima presidencial, no solamente con un candidato único. Si tu candidato único lo puedes construir en una primaria, pero te das cuenta al día después que no están juntos, que la unidad del bloque político no es tal. Y yo creo que ese es el desafío para la izquierda, no Claro. pasarse rosca tampoco, porque hoy día hay que entender que Kast salió con un 60% Mm. y ese apoyo es importante sobre todo durante el primer semestre. Si la partida de la oposición va a ser negar la sal y el agua o caer en la misma actitud de los libertarios y de los republicanos con Boric, creo que va a ser castigada. Entonces, eh, hay que tener cuidado. Creo que el desafío de hacer una oposición inteligente tiene que Mm. ver con la capacidad de articular una acción conjunta de las dos almas de la izquierda. Correcto. Ahora, Marcelo, yo te pregunto, ¿por qué tú ves solo dos izquierdas? Porque mi pregunta es la siguiente. Me imagino que estás pensando por socialismo democrático por un lado, prueba de dignidad Sí, por otro, pero sí. ¿tú realmente ves que el Partido Comunista y el Frente Amplio son, digamos, tienen tienen características que los hacen estar más cerca? Yo sinceramente creo que no. Pero No desde bueno, el punto ahí de tu vista opinión. generacional, no desde el punto de vista generacional, no desde el punto de vista social o sociológico, y no desde el punto de vista ideológico. Pero ¿cuánto valen las ideas ahora mismo para la política? ¿Cuánto valen? ¿O son todos los partidos atrapatodos? Yo creo que incluso el Partido Comunista no tiene nada parecido a un proyecto histórico como lo fue el Partido Comunista el siglo XX. Y por lo tanto, la diferencia ideológica, Mm. eh, bueno, si tú ves lo que pasó con el gobierno del presidente Boric, con una reforma de pensiones que va en dirección opuesta a todo lo que se anunció al inicio del gobierno y varias de las políticas, por ejemplo, Naín Retamal, que desdice las convicciones del Frente Amplio, entonces podemos estar de acuerdo en que lo ideológico está subordinado a las necesidades político-estratégicas de cada sector. Y a mí me parece que estratégicamente el Frente Amplio y el Partido Comunista están en un lugar muy próximo desde el punto de vista de la lealtad al gobierno Mm. saliente y desde el punto de vista de los costos de haber sido parte de ese gobierno. Por eso digo que están en un mismo espacio, pero entiendo que hay diferencias importantes a nivel social, sociológico, ideológico. Eh, También entiendo que es un análisis más complejo. O sea, absolutamente. Pero para cerrar solamente, Marcelo Mella, ¿cuál sería en definitiva para ti la impronta que deja, por un lado, o más bien la herencia o el legado que deja Boric
con todas sus luces y sombras, por cierto, cuando tú tienes que hacer ya un balance en la última etapa, la última milla que le queda para dejar el poder. Sí, yo no tengo dudas que el gobierno del presidente Boric va a ser recordado más amablemente con el paso del tiempo. Yo rescato dos elementos. Uno, que creo que efectivamente el presidente Boric asumió un país de emergencia. Creo que es una falacia el eslogan del presidente Kast de que él está recibiendo gobierno de emergencia. El presidente Boric, después del estallido, después de la pandemia, se tuvo que hacer cargo de un país que estaba severamente dañado tanto en términos políticos como en términos de las condiciones económicas derivadas de la pandemia. Y creo que el balance de eso ha sido positivo. Lo segundo es que desde el punto de vista macroeconómico, el país se ha estabilizado y José Antonio Kast encuentra un país, asume un país en buenas condiciones y con buena proyección, precisamente porque el trabajo en materia de responsabilidad fiscal fue bueno, más allá de lo que digan ciertos sectores de la oposición hoy día. Entonces creo que tanto el manejo macro como la responsabilidad política al momento de ir avanzando el restablecimiento de una estabilidad que el país requiere, son Ujú. dos legados fundamentales de Gabriel Boric de cara a las próximas décadas. O sea, tú dices que va a envejecer bien. Yo creo que sí. Yo creo que lo que hay es una manera muy tóxica de vincularse entre gobierno y oposición, y eso es una patología que viene por lo menos del 2010 en adelante, y yo espero que todos contribuyamos desde marzo a ir superando esa manera tóxica de relacionar al gobierno con la oposición, porque si seguimos como estamos, vamos a seguir con gobiernos pendulares, pero también con un estancamiento del país que lo sufren y lo viven todos los chilenos. Perfecto, Marcelo Mella, analista político, director del Departamento de Estudios Políticos de la USACH. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un agrado. Que estés Chao, que muy estés muy bien. bien. Chao, chao. Bien, nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar conversando con un periodista norteamericano. Él es analista político desde Washington, ganador de varios premios Capital Emmy, premio Napolitan al mérito de la excelencia del periodismo político. Estamos hablando de Gustavo Alegret. Vamos a hablar todo lo que está pasando en política interna en Estados Unidos con el escalamiento de las tensiones, de la polarización, a propósito de las dos muertes a manos de este grupo de choque anti-inmigración ICE, la caída del zar de este grupo y las pretensiones que vuelve a tener y que insiste en tener Donald Trump respecto de posibles anexiones, ¿no? ¿Qué está pasando con eso? ¿En qué medida las fuerzas democráticas o progresistas no pueden hacer frente a estas pulsiones autoritarias, autocráticas? Se encamina el mundo hacia una tercera guerra mundial y incluso más internamente, ¿se encamina realmente Estados Unidos hacia una dictadura? Bueno, de todo eso conversamos al regreso. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.